colombiana. ¿Cómo está Libardo Buitrago? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que más se ha sabido ahora? Regocijo, júbilo. Eso es lo que hay en Colombia, después de que fueran hallados los niños en el interior de la selva colombiana y en el día de hoy se encuentran en el Hospital Militar de Bogotá recibiendo los tratamientos que hay que darles después de 40 días extraviados en la selva. Por lo pronto, el foco está preocupado en la parte de la recuperación de la salud. Altos índices de desnutrición, los niños, por supuesto, todavía no han entregado la versión de lo que ellos vivieron allí, simplemente datos parcial de algunas cosas que han ocurrido, como por ejemplo que la niña le dijera a su padre, la niña mayor, que su madre vivió 4 días después del accidente y hubo un momento en cuando la madre sabía que ya iba a fallecer, le dice, váyanse, que estoy seguro que su padre las va a rescatar. De una manera premonitoria, en el momento en que su ciclo vital se estaba llegando al final, ella le dice a los niños, váyanse. Y todo esto en medio de un país en donde, como Colombia, donde solamente pueden haber nacido Gabriel García Márquez por el realismo y lo mágico. El realismo es todas las situaciones que ocurren y lo mágico es que se dan este tipo de situación. Porque hay un hecho que precede a esta tragedia y es que la familia indígena se tiene que movilizar de donde viven, de su comunidad, producto del conflicto interno en Colombia y de las amenazas que recibe su padre. Es decir, tienen que su papá, irse de esa parte, trasladarse a Villavicencio y Bogotá en la búsqueda de salvar su vida. Cuando tienen fondos económicos, manda el dinero para poder sacar de esa comunidad a su familia, a su mujer y sus 4 hijos. Y en medio de todo ocurre esta tragedia. Hemos preparado un mapa que nos permite, Ramón, contextualizar y entender este tema. Esta es una familia que vive al sur de Colombia. Recordemos que Colombia, la mitad es selva profunda. Y aquí, en donde está el municipio de Solano, que es donde ocurre la tragedia, esta gente vivía en una parte al sur, que es una comunidad huitoto. El padre era gobernador de esa comunidad. Toma el avión aquí donde dice Araraquara, comienza a desplazarse hacia San José del Guaviare, que está allá, y en esa ruta el avión sufre un desperfecto en el motor. El piloto lo que intenta es arborizar, es decir, cuando se da cuenta que la nave ya no puede sustentar, intenta posarse sobre los árboles. Con tan mala fortuna que golpea los árboles, pero en la nave se va de cabeza. Y al irse de cabeza contra el suelo es donde fallecen el piloto, una persona que iba allí acompañando, y la mamá de los niños. Y los niños que iban en la parte trasera del avión sobreviven. Es en este lugar. Aquí es la selva profunda de Colombia. Y esta es la imagen. Vamos a ver la imagen del avión en donde se desplazaban las 7 personas. Porque aquí mueren, como ya hemos dicho, en este tipo de avión. Cessna. Un Cessna, muy conocido, sí, por ¿no? supuesto, el 206, que al sufrir la avería del motor y la misión que trata de hacer el piloto, hace que finalmente fallezcan los 3 adultos. Y los niños que venían en la parte trasera del avión, los 4 niños, sobreviven. 1, 3, 8 y 13 años. Sí, Ramón, sin un aruñazo los niños ahí. Increíble. Que eso ya comienza a ser lo increíble. La niña dice que su madre vivió 4 días. Y desde ahí comienza una operación que la vamos a graficar y la vamos a mostrar en las siguientes láminas para entender esto. Los niños, Leslie, de 13 años, que para mi gusto es la heroína, la que guía a sus hermanos. Christine, de 1 año, que era el más débil, el más frágil, pero que logra sobrevivir. Lactante todavía, porque entre las cosas que se encontraron cuando andaban los equipos, había aparecido el biberón, ¿te acuerdas? Exactamente. Soleini, de 9 años, y Tenrano, de 4 años. Lo que hace Leslie es que organiza a sus hermanos para una selva que tiene las siguientes complejidades. Vamos a ver allí qué es lo que ocurre en las profundidades. ¿Qué hacen ellos para sobrevivir? Leslie saca del equipaje la fariña, que esto es una harina de yuca que se extrae, que estaban en la maleta de la madre, como ya se iban, como eran desplazados, porque esa es la palabra técnica, son desplazados del conflicto de Colombia, utiliza fariñas, utiliza frutas silvestres, agua de hojas y ríos. Y esto es fundamental, Ramón, y yo te voy a explicar. Maracuyá, ramas de árboles que comienzan a comer, pepas de árboles, los paquetes que fueron lanzados por parte del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas y mango silvestre. La clave es que Leslie toma un recipiente de vidrio
que es donde comienza a acumular el agua que le va a dar a su hermano menor, que es la clave para que no se deshidrate, porque es un lactante y que tiene que darle 4 o 5 veces al día líquido, y lo cumple a rajatabla en medio de la selva. Y ahí está la parte majestuosa de Leslie. Esta es la dieta alimenticia y líquida que ellos comieron durante 40 días y bebieron. Yo escuchaba, aparte de sus familiares, en algunas primeras declaraciones que han dado después del rescate, señalando que ellos siempre pensaron que la selva se los iba a devolver, porque tienen una relación con la naturaleza que es muy llamativa, muy íntima. Hablan de la madre naturaleza y decía que esa madre selva se lo iba a devolver porque ellos sabían vivir y convivir con ella. Y se la devolvió. Pero esto era lo que estaban enfrentando. Esto fue lo que comieron y bebieron. Veamos a qué estaban expuestos, porque cuando uno cae en la selva, ¿cuáles son las enfermedades? Pero es que, Ramón, cualquiera de estas para el lactante era fatal. La leishmaniasis, la malaria, la fiebre amarilla, la chikungunya, el paludismo, las fiebres hemorrágicas, la micosis, la tuberculosis y la mebiasis. Cualquiera de estos, o un simple resfrío hubiese sido letal, particularmente para el lactante. Vamos a ver los animales, porque además de eso, aquí en esta selva hay tigrillos, jaguares, anacondas, perro de agua, serpientes cascabel, una que se llama cuatro narices, venados negros, serpiente X, que se llama así, y otra variedad de a lo menos 10 o 12 serpientes más. Estos eran los animales en el área en donde ellos cayeron. Y uno dice aquí, bueno, con todo eso tan adverso, dígame las claves con las cuales permitieron el éxito de esta operación. La primera, Ramón, fundamental, que la Operación Esperanza, como se denominó esto, fuera la mezcla y la simbiosis de las comunidades indígenas y el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas. Es decir, uno solo no hubiera podido. La técnica, la tecnología y lo ancestral, lo espiritual se mezcló porque ellos, los indígenas, fueron los primeros que llegaron donde estaban los niños, y luego con la tecnología del Comando de las Fuerzas Especiales pudieron ubicarlos. La organización y el liderazgo de Leslie Mucutui, el conocimiento de la selva que ella tenía. Ella es una niña indígena de 13 años. Ella sabía cómo administrarse y manejarse en la selva. Recolección de alimentos. Así viven las comunidades indígenas, recolectando alimentos y pesca y cazando. La construcción de cambuches, o pequeños refugios. Eso también fue clave. Cargar a su hermano en la selva, cargar a un lactante de 11 meses y llevar el de 4 años entre los otros 2 hermanos fue lo mágico. El agua y la crianza indígena. Es decir, si no se hubiera dado este conjunto de claves, Ramón, estaríamos a una tragedia. Todavía resulta inexplicable cómo los niños logran sobrevivir en la selva. ¿Cómo lo logran sobrevivir? Y yo creo que sí, hay espiritualidad, la hay. ¿Que hay creencia? Sí, la hay. Pero si no está Leslie al cargo de la operación, quizás cómo hubiera sido el desenlace de aquí, porque ella conocía la selva, sabía cómo administrar y sabía cómo allí estar. Lo mágico de Colombia, tomando nuevamente a García Márquez, es que en medio del realismo de una familia desplazada por la violencia, saca fuerza la niña mayor y conduce a sus hermanitos para entregarlos con vida. Ojalá que el Estado de Colombia no se olvide de ellos, como tampoco de él. De Wilson. El comando que falta. Wilson falta. Clave porque él estuvo con los niños. Este perro estuvo con los niños. ¿Por qué se perdió? Sí, seguramente sus instintos, pero el general Pedro Sánchez, a cargo de la operación, ha dicho que no se sacarán los efectivos hasta que no encuentren a este comando clave en el marco de esta operación. Para Colombia, país sumergido en la tragedia constante, en la violencia permanente, por supuesto que esto es una bocanada de aire fresco y de noticia buena. Pero ojalá que no se vayan a pelear los niños y que ojalá eso que sufren millones de niños colombianos desplazados, que es uno de los países de mayor cantidad de desplazados, nos sirva de la reflexión para que algún día en Colombia exista la paz. Es que ahí está la clave.